El Interior, Mónica Palencia, defendió con vehemencia lo que hizo el gobierno para capturar a Jorge Glass durante la audiencia de Habeas Corpus, que continuará hoy a las 3 de la tarde. Una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, para tratar la incursión en la embajada mexicana fue aplazada por el desacuerdo de 5 países. En el quinto día del juicio contra Carlos Politz se escuchará el testimonio de otros 2 directivos de Odebrecht que conocían sobre el pago de sobornos. Un grupo armado asesinó a 5 hombres en un parque del Cristo del Consuelo al sur de Guayaquil y, según las autoridades, la causa es la disputa de territorio. La sequía se agudiza en Colombia y las autoridades deciden racionar. Comenzamos Televistazo con la actualización de la audiencia de Habeas Corpus a favor de Jorge Glass. Gaby y amigos, muy buenas tardes. Dentro de 2 horas se conocerá si el ex vicepresidente es liberado o no. Glass, una piedra en el zapato. Horas y 15 minutos duró la audiencia de Habeas Corpus de Jorge Glass, quien pidió al tribunal volver a la Embajada de México. El gobierno defendió la legalidad de su detención. Jacqueline Rodas informa que los jueces están por anunciar su decisión. La audiencia empezó a las 5 de la tarde de este jueves. 1 hora antes llegaron 2 grupos de manifestantes a la Corte Nacional, uno en contra de Jorge Glass, otro a favor, y en medio una fila de policías para evitar enfrentamientos. Asambleístas de la Revolución Ciudadana ingresaron a la sala. Estuvieron poco tiempo y se fueron. La diligencia duró 11 horas. Se extendió hasta las 4 de la madrugada. El ex vicepresidente se conectó por Zoom desde la cárcel La Roca en Guayaquil. Su abogado argumentó que su captura fue ilegal y arbitraria y pidió que le concedan el habeas corpus. Glass rindió testimonio sobre la noche de su detención. De que me desgonzaron el dedo pulgar derecho y me lo volvieron a como a encajar. Yo no sabría decirlo, la verdad es que los torturadores deberían explicar esto y no yo. No está respondiendo la pregunta que se le hizo. ¿Va a responder la pregunta que se le hizo? Le recuerdo que yo tengo estrés postraumático y trastorno generalizado de la ansiedad. No me presione. La única forma de resolver este entuerto es regresar al estado anterior, que me dejen a mí en la embajada de Estados Unidos mexicanos, y es lo que pido, y que se me otorgue el salvoconducto obligatorio que dice la Convención de Caracas en 1954. Intervinieron las juezas que dictaron las órdenes de prisión preventiva y localización y captura en contra de Glass, y las autoridades policiales que defendieron la legalidad de la detención. Las representantes del gobierno recordaron el prontuario de Glass, 2 sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos, y otro proceso por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Pidieron que se niegue el recurso. No podemos permitir que aquellos que han abusado de su poder y han robado los recursos destinados al bienestar de nuestro pueblo escapen de la justicia. Glass Espinel ha venido siendo procesado desde 2017. Y no, señores, no procesado por delitos políticos. Y no hay ninguna persecución política. Luego que se desestime este habeas corpus por el honor nacional. El tribunal está deliberando. Anunciará su decisión a las 3 de la tarde. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, calificó al ex vicepresidente Jorge Glass como protegido de una administración de justicia corrupta. Lo hizo durante la audiencia y además desestimó las denuncias del correísmo sobre una persecución política contra Glass, a quien señaló como desestabilizador. Paul Romero con el informe. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, arremetió contra el ex vicepresidente Jorge Glass por haberse convertido en el desencadenante de la crisis diplomática entre Ecuador y México. Lo hizo durante los 22 minutos que duró su intervención en la audiencia de Habeas Corpus que presentó Glass para intentar salir de la cárcel de La Roca. Antes lo consiguió con sentencias fraudulentas de ex jueces que están presos por el caso Metástasis. Fue uno de los protegidos de una administración de justicia corrupta que tanto daño le ha hecho al Ecuador, que inclusive en un post de la historia de hoy se narra cómo Alex Palacios
exasesor del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, confiesa en la Corte Nacional que fue el propio Terán, Wilmer Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, quien redactó en su computadora la medida cautelar que dejó en libertad a Jorge Glass. Yo he tenido años como docente universitaria tratando de luchar por la ética y se nos desprestigió la profesión justo por estas barrabasadas y por la cobardía para denunciar. Palencia, ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, recordó el prontuario de Glass, sentenciado por corrupción en los casos Odebrecht, Sobornos 2012-2016. Ella señaló que salió de la cárcel sin cumplir la pena de 8 años de prisión. Evidencia que hubo respuesta del crimen organizado judicial para interactuar con el crimen organizado económico. Que este es un individuo de los muchos que han desestabilizado el Ecuador y han impedido una gobernanza ética y seria en este país. Con estos antecedentes, lamentó que México haya protegido a Glass en la embajada desde diciembre de 2023. Con sentencia jurídica ejecutoriada, esto es, con cosa juzgada, ha ido a meterse. Y miren qué embajada escogió. ¡Qué pena me da! Mi embajada querida, la embajada de México, para ir a meterse ahí, sabiendo toda su larga cola delictiva. La ministra desestimó las denuncias del correísmo sobre una supuesta persecución política del gobierno. Pero no, señores, Glass Espinel ha venido siendo procesado desde 2017, cuando Daniel Noboa no era presidente. No se refirió a la incursión de la policía en la embajada, pero aclaró que la detención de Glass fue legal y que el gobierno desconocía cuando se llevaba a cabo la intervención en la sede diplomática la concesión del asilo. A esta hora se desarrolla la audiencia de vinculación en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que también es procesado Jorge Glass. Diego Puente informa desde la Corte Nacional. A las 12 del día en la Corte Nacional de Justicia, el juez Julio César Inga instaló la audiencia de vinculación en contra de 6 exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa en el caso conocido como Reconstrucción de Manabí. Ellos, en este momento está haciendo uso de la palabra el fiscal subrogante Wilson Toainga, quien está dando detalles de cómo participaron cada uno de los 6 vinculados. Entre ellos se encuentran los exministros de Transporte y Obras Públicas Walter Solís y Boris Córdoba, los ex subsecretarios de Obras Públicas Omar Chamarro y Franklin Bernal, el exdirector de Inmobiliar Milton Maldonado y el exdirector del CERCOP Víctor Jaramillo. La Fiscalía investiga el desvío de 367 millones de dólares recaudados por la Ley de Solidaridad, que tenían que servir exclusivamente para proyectos de reconstrucción por el terremoto del 2016 que afectó principalmente a zonas de Manabí y del sur de Esmeraldas. Sin embargo, la teoría del caso indica que usando con los fondos de emergencia, también utilizando la figura de emergencia, se saltaron procesos de contratación regular y destinaron los fondos al arreglo de parques, también al arreglo de otros proyectos, y así se benefició a un familiar directo de los Bernal. También se investiga un posible sobreprecio en hospitales móviles y en campamentos donde se asentaron damnificados que incluso todavía siguen viviendo en estos sitios. Recordemos que en este caso ya está siendo procesado el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, quien tiene incluso una orden de prisión, y el ex secretario técnico Carlos Bernal. Se espera al final de la jornada conocer qué medidas pedirá la Fiscalía para garantizar que los procesados puedan asistir al resto de la audiencia. Podemos también informar que en estos momentos ya se está dando la intervención de otras personas que están defendiendo a los procesados, a los vinculados. Es lo que podemos informar en la Corte Nacional de Justicia. Polit en el banquillo. Y en quinto día de juicio a Carlos Polit en Estados Unidos, testifica un exfuncionario del Departamento de Sobornos de Odebrecht encargado de crear empresas de papel. Él ratificó que por sus manos pasaron las coimas para Polit, como lo informa ahora Fabiola Santana.
En el quinto día de juicio contra Carlos Pollitt en Estados Unidos, testifica el jefe del departamento de Odebrecht que administraba los sobornos, Olidio Rodríguez. Él ratificó los pagos hechos a Pollitt en Ecuador mediante transferencias bancarias por orden de los ex ejecutivos de la constructora José Santos y Geraldo de Souza. Rodríguez era el encargado de crear empresas fantasmas para mover los sobornos. Santos había declarado que inicialmente Pollitt no quería las coimas en transferencias, sino dinero en efectivo, pero luego de insistirle entregó las cuentas empresariales Cosani, Plastiquín e Italcom. La fiscalía expuso al jurado 4 correos electrónicos en los cuales los ex ejecutivos de la brasileña solicitaban las transferencias a esas empresas. Una de estas inició por el pedido de otra exfuncionaria del Departamento de Sobornos, Ángela Palmeira, que hoy también dará su testimonio. Ella solicitaba transferir $500,000 a Cosani en un banco de Panamá. 5 días después apareció el mismo monto en la cuenta de Cleanfield Service, que coinciden con los sobornos de Geraldo de Souza. Olidio Rodríguez confesó que creó cerca de 100 empresas de papel en Antigua, Panamá, Suiza, Dubái y Portugal, y movió alrededor de $4,000 millones en sobornos en América Latina. Nueva masacre en un parque del sur de Guayaquil deja 5 fallecidos. Los detalles del ataque luego del corte. 5 víctimas dejó una nueva masacre registrada en el sur de Guayaquil frente a una iglesia. Melín Ochoa con más información. A las 10 de la mañana, el parque de las calles Gallegos Lara y Azuay lucía vacío. Las calles desoladas, los juegos infantiles paralizados y las puertas de la iglesia cerradas. En el piso quedaron los casquillos, las prendas de los acribillados y los pilares con orificios de bala. Son consecuencias de la masacre que se registró la noche del jueves en el sur de Guayaquil. Fueron 5 minutos de terror. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, una ráfaga de tiros alteró la tranquilidad del barrio. Los habitantes, al salir de sus casas, vieron los cadáveres tirados en el parque frente a la iglesia. En el lugar fallecieron 3 personas y en el hospital fallecieron 2 personas más. Una de estas personas presenta 2 antecedentes, una por estafa y una por homicidio. Uno de los acribillados tenía 16 años. Sus familiares mencionan que él había ido al parque para vender unos zapatos. El próximo año se iba a graduar del colegio. Testigos indican que 10 hombres llegaron en motos y carros y dispararon contra unos hombres que estaban sentados en el parque. La masacre se registró 1h30 después de que concluyó la misa. En las paredes del parque hay grafitis de la organización criminal Latin King. Los uniformados manejan una hipótesis. Es de que se trata de personas que se dedicaban al microtráfico, a la venta de sustancias sujetas a fiscalización, y hay otra organización que a lo mejor quiere entrar a este territorio. Es por esto que se dio esta masacre. En el lugar recogieron 2 videos de cámaras de seguridad. Según la policía, el parque ha sido intervenido 2 veces por las constantes denuncias de venta y distribución de cocaína y marihuana. Según la policía, el jueves fue una jornada violenta con 14 asesinatos en Guayaquil y en Durán. Diego Cuenca informa que en uno de los casos murió un agente en servicio activo. En Durán hubo 2 ataques violentos la tarde del jueves. Uno de ellos ocurrió en la ciudadela Héctor Cobos, del sector El Arbolito. Sicarios en moto acribillaron a 2 hombres que estaban libando. Uno de ellos fue identificado como Marcelo Agualongo Orozco, sargento segundo en servicio activo de la Policía Nacional. El uniformado trabajaba en el cantón Pedro Carbo, pero ese día estaba con descanso médico. El otro crimen se reportó en el sector de Los Helechos. Un motociclista fue interceptado y asesinado a tiros cuando circulaba por esa zona. Guayaquil también soportó una serie de asesinatos este jueves. En las calles 29 y Sedalana, un hombre que iba en una moto fue acribillado por sicarios. Una mujer que lo acompañaba resultó ilesa. Mientras que en las Malvinas, 2 personas murieron a tiros. Una de 35 años en la cooperativa Jacobo Bucarane y otra en la cooperativa Rumiñahui. En la isla Trinitaria, en el sur de la ciudad, sicarios mataron a tiros a otro ciudadano.
La policía registró que en total 11 personas fueron asesinadas, solo en Guayaquil. Un bus que viajaba en la ruta Cuenca-Loja perdió pista y cayó al vacío, dejando 4 muertos y 16 heridos. En este bus viajaban más de 20 personas, entre deportistas, familiares y otros miembros de una delegación de taekwondo. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando el bus llegó a un puente en el sector de San Felipe de Oña, que queda en el Azuay, pero muy cerca de la frontera con Loja. Por razones aún no establecidas, en el puente el bus perdió pista, rompió las barandas de seguridad y cayó varios metros al vacío hasta el río León. Los cuerpos de rescate, bomberos, policía llegaron poco después. Se encontraron con que 4 personas habían fallecido ya y que 16 más tenían heridas de consideración. Rescatar a los heridos no fue tarea sencilla, porque desde el sitio donde cayó el bus hasta la carretera hay por lo menos 7 metros. A esta hora el rescate finalizó y los heridos se encuentran en casas de salud de Cuenca, Oña y Saraguro. Las razones que originaron este accidente están recién en investigación. Henry Bosques es el tercer asambleísta que abandona el bloque de la Revolución Ciudadana en las últimas 48 horas. Admitió que se va porque no comparte algunas decisiones e ideologías que el movimiento ha tomado y denunció ataques de ciertos grupos de la Revolución Ciudadana. Bosques se une a Javier Jurado y Milton Aguas, que desertaron del correísmo. Parte del testimonio anticipado del ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, coincide con las apariciones públicas de Wilman Terán y Alembert Vera, cuyas prioridades eran destituir a la fiscal general y revisar la sentencia del caso Sobornos. Hernán Higuera sigue el tema. Javier Muñoz, ex vocal de la Judicatura, en su testimonio anticipado dijo ser el primer asombrado por la estructura correísta que opera dentro de la función judicial y de la que él llegó a formar parte. Muñoz afirma que la designación de Wilman Terán era parte de una agenda que buscaba impunidad, que su nombramiento en el Consejo de Participación Ciudadana era parte de una trama. Cuando yo hablé con Rafael Correa, él me dice que apoye a Wilman Terán. Dice en esa reunión que él prácticamente con su abogada en Guayaquil, Vivian Hernández, porque él tenía un nexo directo con Vivian Hernández, que su abogada en Guayaquil era la que le había hecho toda la gestión a Wilman Terán en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, para que Wilman Terán sea designado. En la línea de tiempo, Wilman Terán es posesionado el 16 de febrero del 2023, en medio del caos administrativo en el Consejo de la Judicatura. Según Muñoz, Terán tenía como objetivo suspender a la fiscal general de la Nación para destituirla. Un mes y medio más tarde, con Terán a la cabeza de la Judicatura, Muñoz es cooptado por el correísmo. Sucedió en Brasil, dice, en una reunión personal con Rafael Correa, quien le pidió apoyar a Terán a cambio de darle apoyo político para que no lo enjuicien en la asamblea. Muñoz aceptó. El plan se visualiza cuando el 29 de mayo Wilman Terán hace el primer intento de suspender a la fiscal. Lo hizo convocando al Pleno para analizar un informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura que recomendaba como medida preventiva la suspensión en contra de Diana Salazar. No tuvo el quórum porque Javier Muñoz, Maribel Barreno y Juan José Morillo no asistieron, pero el hecho ocurrió. Para finales de mayo, Alembert Vera asumía la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Desde ahí, según Muñoz, se buscaba primero destituir al fiscal subrogante Wilson Toainga y luego a la fiscal de la Nación. El escándalo de la presunta copia de la tesis doctoral era el pretexto. Y esto puede determinar responsabilidad, inclusive en destitución. El 27 de julio es una fecha importante, según Muñoz, porque ahí se enteró que el Tribunal Penal, integrado por los jueces Felipe Córdoba como ponente, Byron Guillén y Luis Rivera, iban a tratar la admisión de un recurso de revisión de la sentencia del caso Sobornos. 2 de ellos, Rivera y Guillén, ya estaban cooptados por Correa, según Muñoz. Byron Guillén me confirma que efectivamente había ya con Luis Rivera, que no estaba ahí, pero que ya había con Luis Rivera la tesis para poderlo admitir este recurso del señor Galarza y así poder regresarlo al país a Rafael Correa Delgado. Wilman Terán dio otra muestra de obediencia al correísmo. Ocurrió el 5 de septiembre del 2023. Muñoz y Terán firmaron la resolución con la que los jueces que debían irse en febrero, incluidos Guillén y Rivera, se quedaron con periodos ampliados hasta el 2030. Gran parte de lo dicho por el ex vocal Muñoz se comprueba en los hechos públicos de cada uno de los actores políticos cuyas apariciones y pronunciamientos reposan en archivos.
El Consejo de la Judicatura promociona en universidades el concurso público para convertirse en juez o conjuez de la Corte Nacional. Como lo cuenta Bessie Granja, ya hay 70 postulaciones. Faltan 4 días para que culmine la postulación al concurso para seleccionar a 10 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Hasta la fecha, a escala nacional en la plataforma se registran 70 postulaciones. Aunque a la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, no le preocupa la cifra, asegura que es necesario promocionar el proceso. Por eso este jueves se reunió en Guayaquil con representantes de facultades de Derecho. Sí, en un grado, decirle a la gente confía en este Consejo de la Judicatura, porque en el pasado altos perfiles no se presentaban a los concursos porque tenían dudas de quién los administraba. No descarta que esta incertidumbre entre los interesados esté relacionada a la revelación de los casos Metástasis, Purga y Plaga, que vinculan a 21 magistrados, entre ellos ex autoridades, y que han puesto en evidencia la realidad del sistema judicial. Y vengan y postúlense porque este proceso va a ser transparente y no tenemos ningún temor de que se postulen los mejores abogados, las mejores abogadas del país. Se espera que estas reuniones con representantes académicos se cumplan en otras provincias. Riesgos de vender artículos por Facebook. Al volver, conozca la modalidad de estafa más común. Comprobado que dura de largo, calidad comprobada desde 1988. La cumbre presidencial de la CELAC se aplazó por falta de acuerdos entre los miembros. México pidió el aplazamiento en vista de que 5 países mostraron su desacuerdo con la forma como se pretende analizar el conflicto entre Ecuador y ese país. Francisco Garcés con los detalles. El conflicto entre México y Ecuador por la intervención policial en la Embajada Mexicana en Quito crea una crisis en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Este viernes estaba convocada una cumbre presidencial virtual del organismo encabezado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En agenda estaba aprobar una condena al Ecuador y posibles sanciones. A última hora, Castro informó que a pedido de México, la cita para los presidentes de los 33 países miembros se postergó para el martes. México reculó por la posición de Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. Ellos enviaron una carta a la presidenta hondureña recordándole que la CELAC solo puede tomar decisiones por consenso y que al no haberlo, no debía convocar a los presidentes. Reiteramos nuestro profundo desacuerdo por la forma en que esa presidencia pro tempore viene conduciéndose, haciendo interpretaciones parciales de los procedimientos, y reiteramos lo ya señalado en la reunión del 9 de abril, en el sentido de expresar nuestra oposición a realizar una reunión de jefas y jefes de Estado y de Gobierno sin las previsiones o acuerdos necesarios. El vicecanciller de Honduras ratificó para esos países la intención de la reunión. Estamos pidiendo como CELAC es que se respete la condición de asilo del señor Jorge Glass. La intención de haber entrado a la Embajada Mexicana fue para tomar sin autorización y sin seguir el proceso que demanda el derecho internacional a una persona que gozaba o que goza de la condición de asilo de parte de México. Y le previenen que en caso de que se realice la cumbre y se tomen decisiones, no serán legítimas porque esos países las consideran políticas. Ante la falta de acuerdo, la presidenta de la CELAC anunció que los mandatarios podrán modificar la norma que impone el consenso para la toma de decisiones. 10 países de la CELAC han desautorizado a Castro en ocasiones anteriores. Por ejemplo, cuando respaldó al presidente ruso Vladimir Putin e hizo comentarios sobre la situación de Haití y la guerra entre Israel y el grupo Hamas. En Colombia ha comenzado un programa de racionamiento de agua en Bogotá debido a la sequía en los embalses. Las autoridades afirman que la situación se ha vuelto crítica, como explica Ileana Suárez. Los embalses que surten de agua a Bogotá y otros 10 municipios aledaños están en niveles muy bajos. El del sistema Chingaza, por ejemplo, apenas está al 16% de su capacidad. El fenómeno del Niño en Colombia se manifiesta en condiciones de extrema sequía y la falta de lluvias se siente desde junio del año pasado. Este panorama, sumado al consumo excesivo de agua, llevó a las autoridades a dictar la medida de racionamiento.
La empresa que abastece a la ciudad reportó una baja histórica en los niveles de los reservorios y aseguran que en Bogotá, de 10 millones de habitantes, se consume tanta agua como si hubieran 500,000 ciudadanos más. Cafeterías y restaurantes también hicieron cambios para enfrentar la primera jornada de restricción. Las autoridades han prometido evaluar la medida cada 15 días para decidir si se alivian o endurecen las restricciones. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, irá a juicio penal desde el lunes. Una corte de Nueva York lo juzgará por 34 cargos de presunta falsificación de documentos de sus empresas que sirvieron para ocultar el pago de $130,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio respecto de una relación extramarital antes de la campaña electoral de 2016. Trump, que busca nuevamente la presidencia, niega haber tenido algún contacto con Daniels y desmiente cualquier acuerdo fraudulento de confidencialidad. El juicio durará entre 6 y 8 semanas y empezará por la selección del jurado. Peligros al vender productos en Facebook Marketplace. Ponga atención. Usuarios de redes sociales exponen las modalidades más utilizadas. Bessie Granja lo explica. Usuarios de Facebook Marketplace, una de las plataformas más utilizadas para comprar o vender artículos en línea en Ecuador, alertan sobre las estafas que se están cometiendo en el país. El portal especializado We Live Security advierte que aunque las personas pueden ver los perfiles de los vendedores, a menudo son usuarios con una falsa identidad. Una de las formas de estafa más utilizadas es la siguiente. El supuesto comprador realiza una transferencia en línea, registra los datos correctos del vendedor, excepto un dígito del medio de la cuenta de ahorros. En el comprobante de transferencia, dicho número es cubierto por el mismo banco. Es un protocolo de seguridad universal y de eso se aprovecha el estafador. El documento es enviado a la persona quien entrega el producto pensando que fue cancelado, pero como la transacción es errónea, el dinero se devuelve a la cuenta del propietario. Portales especializados calculan que más de 1.000 millones de compradores en el mundo visitan Marketplace cada mes y 5 de cada 10 consumidores de redes sociales lo usaron para hacer su compra más reciente. La moda textil y el calzado en tendencia expuesto en Quito hasta mañana. Al volver, los detalles del evento gratuito. En Quito se desarrolla la feria Expotex 2024 que busca potenciar la industria textil y de calzado en el Ecuador. Valeria Navarro con los detalles. 128 empresas participan en la 11ª edición de la Feria de Moda Expotec 2024, que abrió sus puertas ayer jueves y atenderá al público hasta este sábado 13. La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha ha preparado 8.000 metros cuadrados en el Centro de Exposiciones Quito para recibir a 12.000 asistentes, en especial empresarios y emprendedores. Se puede encontrar hilos, telares, máquinas con tecnología láser para diseñar ropa y calzado. La feria como tal atrae aproximadamente la activación económica del sector industrial en aproximadamente $50 millones por año. Las empresas y emprendimientos dedicadas a la fabricación, distribución y comercialización de telas, calzados, accesorios para la industria textil y diseño de moda ofrecen servicios y productos al por mayor. Pueden empezar un emprendimiento porque tenemos enfocada la cadena de valor en la parte de abajo, todo lo que es tela, materia prima, insumos, y en la parte de arriba, como ustedes pueden ver, tenemos el producto terminado. También participan expositores internacionales de Colombia, Perú, Taiwán e India. El ingreso es gratuito para mayores de 16 años que deben registrarse antes en la página www.expotex.com. La atención es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. El sector textil genera 400.000 empleos. Las lagunas del Parque Nacional Yanganates es el principal humedal de la serranía andina, con más de 800 especies vegetales y casi 700 especies animales. Un equipo de Ecuaterra visitó esta reserva protegida.
La cordillera de los Andes rodea a las 200 lagunas que conforman el Parque Nacional Yanganates, considerado el principal humedal de la serranía. Tiene 219.931 hectáreas que se extienden en las provincias de Pastaza, Napo, Tungurahua y Cotopaxi. Desde esta última se ingresa por el Cantón Salcedo. El ambiente es gélido, apenas 2 grados centígrados. A 25 kilómetros del acceso, la laguna de Pisayambo, cuyo diámetro es de 3 kilómetros, da la bienvenida. Es la más grande del Yanganates y sus aguas son tan cristalinas que reflejan el azul del cielo. Un venado de cola blanca observa sigiloso de cerca. Otro salta entre los pajonales. Hacen parte de las 50 especies de mamíferos del parque catalogado como reserva natural. Aquí en la zona podemos encontrar lo que es el oso andino, está el puma, el cóndor, el lobo de páramo, lobo andino, conejos, podríamos encontrar también cervicabras, la danta también, entre las principales. 20 kilómetros al oriente, la gaviota andina sobrevuela la laguna de Anteojos, habitada por una decena de patos. A 50 metros, una hilera de lagunas, como el Tambo, la Patojapina, Rodeococha y Talatag, atraen por su color naranja, producto de la concentración alta de hierro. El terreno es accidentado y pleno de sorpresas. A lo largo de unas 50 hectáreas de bosque primario, donde predominan los árboles de Polilepis, más conocidos como árboles de papel, y el montano alto. Hay curiquingues, mirlos, colibríes. En total, Yanganates alberga unas 600 especies de aves. Las montañas se convierten en grandes colchones de agua. Sus paredes evidencian la vegetación húmeda. En un área de 100 metros, 3 pequeñas cascadas alimentan a una decena de ríos que avanzan hacia el oriente y abastecen a 650.000 habitantes de Napo, Tungurahua y Cotopaxi. Acá se origina tanto el río Napo por un extremo y por el otro el río Pastaza. Esta reserva es monitoreada en las 4 provincias por 20 guardaparques del Ministerio del Ambiente, con la misión de preservar 800 especies vegetales como orquídeas, achupallas, helechos, cubijín y evitar la caza de animales. Cada año, cerca de 7.500 personas visitan este patrimonio de la biodiversidad en el país. Yanganate significa Cerro Hermoso. Así lo conocían los antiguos habitantes de la sierra. Ahora cuenta con 6 senderos para contemplar la belleza de sus páramos. Un tesoro natural en plena serranía andina.